Yo voy a empezar saltándome el protocolo y poniendo un ejemplo de serendipia. Serendipia es una palabra que un gaditano ceceante pronuncia mal, porque me sale serendipia. Voy a intentar controlarme. Verán, hace un año estaba yo implicado en una historia que se llama un MOOC, un curso masivo, abierto, en línea y que da mucho trabajo y dolores de cabeza. Yo se lo desaconsejo. Y dentro de ese MOOC había que celebrar MOOC cafés, que es una cosa que nos inventamos para que la gente tomara café, porque la gente no tiene motivo para tomar café. Y aquí en Bilbao hubo un grupo de compañeras y de compañeros que decidieron creérselo. Y no se enteraron que el MOOC acabó y llevan un año reuniéndose para tomar café. Entonces, hoy han venido ellas porque hace un año que llevan reuniéndose, justo hoy. Eso es serendipia. Entonces yo quería desearles a ellas feliz cumpleaños en el día de su nacimiento como grupo, a Educafé Bilbao. Bueno, pues sí, Trujillo. Trujillo. Yo era el que se sentaba detrás de Terencio y de Triviño, y justo delante de Úbeda y Uribarri. Cuando el profe pasaba lista y llegaba a nosotros, ya llegaba como cansado. Terencio, Triviño, Trujillo, Úbeda, Uribarri... Pausa dramática. Esos eran entonces los límites de mi universo conocido. Allí, al otro extremo de la clase, estaban los Martínez, los Mendoza. A los Pérez les pasaba como a Guadalajara. Todo el mundo sabe que está en el centro, pero nadie sabe ponerla en el mapa. Una cosa así. Y también había una leyenda urbana que dice que en la otra clase había apellidos luminosos. Ariza, Benavente. Yo este extremo nunca fui capaz de confirmarlo, porque en aquella época los niños de la clase A no se juntaban con los niños de la clase B, como tampoco se hacían tareas, ni proyectos, ni aprendizaje por descubrimiento, ni este tipo de cosas modernas. Fijaros, porque no sé si sois de aquella época más o menos, pero en aquella época teníamos pretecnología, que digo yo, que cómo era tan listo el ministerio para saber que después de la pretecnología de los 70 y 80 vendría la tecnología de los 90. ¿Sabes? Una cosa impresionante. Entonces, con este background, con estos antecedentes, me invitáis a mí a hablar de serendipia en educación. Pero si, gracias al bingo y al rami, en cualquier hogar del pensionista se sabe más del azar que en la escuela. Cuando uno entra en la escuela, lo primero que aprende es que todo tiene que estar bien cuadrado. Objetivos que llevan a una secuencia de actividades que da vida a unos contenidos y que son analizados a través de unos criterios de evaluación que se hacen operativos a través de unos estándares de aprendizaje. Perfecto, cuadrado. Y en el aula, en la práctica, en nuestro trabajo, las cosas están igual de claras que el agua del Nervión antes de la reforma. El profe entra en la clase, se abren los libros de texto, se repasan los deberes del día anterior, se explica la siguiente página, se subraya el cuadro resumen, se hacen 2 o 3 actividades, se mandan deberes para el día siguiente y entonces tú sales satisfecho de clase, dejando a tus estudiantes fascinados por tu capacidad pedagógica. Esas son un poco las circunstancias con las que trabajamos al azar en la escuela. Y esto además ha sido muy útil, porque esto ha servido para tener como un 20% de abandono escolar. Es decir, 1 de cada 5 estudiantes de educación secundaria obligatoria resulta que se van sin el graduado de educación secundaria obligatoria. ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué ha podido fallar? Si lo teníamos todo, teníamos la tropa bien entrenada, los estudiantes entregados, la familia concienciada de la importancia de la educación y la administración educativa. En España estrenamos más leyes educativas que coches, o sea que la administración también ha puesto de su mano. ¿Qué es lo que ha podido fallar para llegar a estos resultados? Pues verán, me gustaría contarles algunos de los resultados de mi investigación. Creo que una parte del problema tienen la culpa don Leocadio y la señorita Paqui. Don Leocadio y la señorita Paqui eran nuestros maestros en los años 70 y 80.
para aquellos de ustedes que sean de aquella época, pero en realidad ellos hicieron las oposiciones en el Ministerio del Tiempo, porque aparecen en cualquier momento y lugar donde menos se lo espera. En los 70, don Leocadio y la señorita Paqui pues eran unos innovadores. Su cartillita, sus copiados, sus dictados, los ríos de España, las capitales de Europa, de América, África, Asia, Oceanía. Pero hoy, don Leocadio y la señorita Paqui son dos espíritus que vagan por los pasillos de nuestros centros educativos y que se te meten dentro del cuerpo en plan posesión infernal, a poco que te suba un poquito la ansiedad trabajando, que cunda el desánimo o que se equivoque la administración educativa, de lo cual pues, ocurre con cierta frecuencia. Lo del desánimo, quiero decir, no lo de los errores de la administración, claro, se pone nervioso. El problema de las estrategias de don Leocadio y la señorita Paqui es que no nos funcionan. Están acabadas, son estrategias caducas. Don Leocadio y la señorita Paqui no son más que metáforas de una cultura educativa trasnochada y caduca, pero que nos lleva a perder a nuestros estudiantes, a no convencer a la sociedad y a nosotros mismos a pensar que el sentido de nuestra vida tiene que ser algo más que llegar vivos al último tema justo antes de la fiesta de final de curso. Pero no solo es que las estrategias educativas de don Leocadio y la señorita Paqui no funcionen ya, es que nuestros estudiantes están construyendo multiversos en Minecraft justo antes de ponerse la mochila. Y camino de la escuela están librando batallas épicas en sus tablets o en sus teléfonos antes de entrar en nuestras clases. El subidón cognitivo que tienen con sus videojuegos es inversamente proporcional al bajonazo que tiene que darle entrar en muchas de nuestras clases con actividades pre-escritas. Es decir, escritas mucho antes de que ellos nacieran. Porque además, en los años 70 y 80, ¿cuál era la competencia mediática de don Leocadio y la señorita Paqui? Eran la gallina Caponata y Espinete, dos muñecos de trapo rellenos de personas. En aquella época lo que teníamos era un par de canales y el mando a distancia eras tú cuando tu padre te decía, niño, levántate y cambia de canal. Hoy nuestros niños cuando abren un videojuego tienen una experiencia de lo que se llama onboarding, que es que el propio videojuego te enseña a jugar el videojuego. ¿Se imaginan esto aplicado a las ciencias de la naturaleza o a las ciencias sociales? Bueno, pues esta es la realidad con la que estamos trabajando en la escuela. Las estrategias de don Leocadio y la señorita Paqui no nos funcionan. Porque además nuestros estudiantes han descubierto que los dos mitos sobre los que se sustentaban esas estrategias están muertos. El primero de los mitos, el maestro lo sabe todo. El segundo mito, hijo, ve a la escuela que allí te van a enseñar todo lo que hace falta para la vida. Pues no es así. No es así porque hoy vivimos en una realidad compleja, cambiante, escurridiza, líquida. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esa realidad, lo cual implica que tenemos que aprender, tenemos que desarrollar destrezas para encontrar información, para filtrarla, para encontrar aliados y aliadas que nos acompañen en la aventura de aprender. Para con esa información intentar responder a preguntas y generar nuevas preguntas y transferir el conocimiento desde ese lugar a situaciones novedosas, insospechadas y además tenemos que ser capaces de reflexionar cómo somos capaces de hacer todo eso. Tenemos que ser capaces de autoevaluarnos. Esta es la realidad para la cual estamos educando. Y eso es lo que hoy significa aprender. Porque hoy hay muchos docentes ahí fuera, en sus escuelas y en sus institutos, haciendo realidad esto que acabo de contarles. No crean ustedes que me he confundido de TEDx, ciencia ficción educativa. No, esto está ocurriendo en nuestras clases. Y en realidad yo hoy lo que he venido es hablarles de esos docentes. Porque esos docentes representan la profesión que yo amo. Mi padre era maestro, mi mujer es maestra, yo soy maestro, mi hija es maestra, está en sexto de primaria, pero tiene una cara de maestra que no puede con ella. ¿Vale? Entonces ya lo lleva muy interiorizado. Y ese es el modelo de docente que es capaz hoy de marcar la diferencia. Veamos por qué. Imagino que todos ustedes que han venido a un evento de serendipia saben la historia de Arquímedes
y la historia de la invención de los POSITs. Si no lo saben, vamos a hacer otro catering después para explicarlo. ¿En qué se parecen la historia de Arquímedes y la invención de los POSITs? ¿En el nudo de la historia? ¿En el desenlace? Bueno, pues resulta que no. Resulta que lo que une a la mayor parte de las historias de serendipia es el comienzo, el reto, la existencia de un reto. Esa es la palabra clave por donde empieza hoy un docente del siglo XXI a trabajar con estudiantes del siglo XXI, proponiendo un reto. El reto puede ser lanzar un cohete al espacio, puede ser hacer un documental sobre la Posidonia o el Anisaki, puede ser preparar una cámara fotográfica con una caja de zapatos. Cualquiera de esos retos están ocurriendo hoy en la escuela. Pero el reto es el detonante para que se cree la situación serendípica. Esto yo pensé que no iba a ser capaz de decirlo con los nervios. Se lo reconozco. El siguiente reto que me había puesto también era decir la palabra archipelágico, pero creo que no llego. Bueno, pues el reto es el detonante para la situación serendípica, porque a partir del reto es cuando tenemos que cubrir la secuencia que les conté antes. Localizar información, localizar aliados y aliadas que me acompañen en el aprendizaje. Intentar enfrentarme a las preguntas, darle respuesta, transferir el conocimiento, reflexionar sobre lo que he hecho. Ahí empieza realmente el espacio para la serendipia. Pero no hay serendipia, al menos en la escuela, si no hay diálogo. Si no hay diálogo. Verán, después de cientos, miles de años de ciencia de la educación, resulta que al punto al que hemos llegado es pensar que los estudiantes aprenden mejor cuando hablan entre ellos sobre un reto, sobre cómo solucionar un problema. Aprenden mucho mejor cuando hablan que cuando nosotros les contamos cómo solucionar ese problema. La clave es el diálogo. Y esto nos lleva a otro problema. ¿Qué hacemos en la clase? ¿Como hacemos en la calle? ¿Como hacemos en la sociedad? ¿O hacemos algo distinto? Porque en sociedad funciona la homofilia. Nos vamos amigos con amigos. Los que pensamos igual con los que pensamos igual. Los que leemos el mismo periódico con los que leemos el mismo periódico. Los que tuiteamos nos agrupamos y nos damos fuerza. Y llega uno a pensar, todo Twitter piensa como yo. ¡Qué bien! Pues esa estrategia social no nos vale en la escuela. En la escuela tenemos que adoptar una estrategia diferente. Permítanme que utilice la teoría de las redes, en las redes sociales. Verán, todas nuestras relaciones están vinculadas por lazos. Los lazos que nos unen con nuestra pareja, por ejemplo, son lazos fuertes. Los lazos que nos unen a nosotros ahora son lazos débiles. En principio, si alguien quiere tener un lazo fuerte aquí ahora, tiene que trabajárselo un poquito. ¿Vale? Los lazos fuertes son muy poco informativos. Los lazos débiles son muy informativos. Porque hay entre los dos individuos que están enlazados un vacío de la información, que es la clave para la comunicación. Un ejemplo clásico de comunicación entre lazos fuertes es cuando te dice tu pareja, cariño, ya no hablamos nunca, y tú le respondes, sí, yo hago la compra, tú no te preocupes. Eso es una comunicación entre lazos fuertes, todo ya está supuesto. Bueno, pues lo que sabemos hoy es que necesitamos en el aula generar la comunicación plenamente informativa, es decir, utilizar en la clase grupos heterogéneos en distintos formatos de relación. Y solo cuando creamos diálogo somos capaces de crear aprendizaje por descubrimiento y espacio para la serendipia. Y a partir de ahí, la clave es un verbo, el verbo salir. Salir de dos sitios. En primer lugar, salir del aula. Salir del aula a conocer la realidad, a hacer fotografías, a tomar datos, a hacer preguntas. Y ahí es donde se produce la magia del encuentro, del descubrimiento. Pero también salir de nuestra zona de confort mental. Y ahí muchos docentes están utilizando técnicas que los creativos utilizan también en las empresas. Y nosotros hemos llegado a ella por intuición, por práctica. Desde los sombreros de Edward de Bono hasta el Scamper, desde el pensamiento visual hasta el diseño de prototipos. Todo eso se está utilizando en la escuela. Y es lo que yo quería venir a contarles hoy. Tenemos que salir del aula y de nuestra zona de confort mental. Y ahí se encuentra la serendipia. Ahí se encuentra la serendipia.
hasta que llegamos al examen. Eso sí que es un tema. ¿Hay alguien de aquí que no haya hecho nunca un examen? Quiero decir, que sea feliz. Bueno, el examen es el contrapunto de la serendipia y de casi todo lo que se está diciendo hoy aquí sobre el escenario y en el momento de networking. Porque el examen es realmente el momento en el que o bien eres capaz de reproducir todo lo que dice el libro de texto más lo que añada tu maestra o tu maestro, o ya puedes coger tu descubrimiento, tu serendipia, largarte y hacerte emprendedor tecnológico sin el graduado en educación secundaria obligatoria. Pero incluso ahí vengo a decirles que tengo esperanza, porque hay muchos docentes que están optando por una evaluación transformadora, una evaluación iluminadora y no castradora. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que hemos pensado que el currículo tenía que ser igual que la realidad. Y hemos ido engordándolo, expandiéndolo. Pero hoy el currículo es un espejo roto, fragmentado y por muchos trozos incluso corta. Bueno, pues muchos docentes están sabiendo evaluar a sus estudiantes para ayudar, para poder conducirles hacia el descubrimiento, para crearles espacios de serendipia, de diálogo. Incluso ahí, incluso en la evaluación, hay esperanza de una educación distinta. ¿Cuál es el reto que tenemos todos de manera colectiva? Pues que hoy esos docentes de los que yo he venido a hablarles son el 10%. El 10% del gremio, el 10% en cada centro. Son pocos todavía y tenemos que convertir al 90% en esos docentes innovadores que son capaces de hacer una apuesta creativa de su manera de enseñar, que se olvidan de don Leocadio y la señorita Paqui, que bloquean esa posesión infernal. Tenemos que hacer que ese sea el 90% de los docentes de cualquier instituto o de cualquier centro educativo y que el otro 10% sea la minoría étnica, que también hay que respetarla. ¿Cómo podemos conseguir eso? ¿Cómo podemos ayudar a pasar del 10% de innovadores al 90%? Bueno, yo creo que tenemos que recuperar un valor en la profesión. Puede que alguno de ustedes esté pensando en la motivación, la vocación o cualquiera de estas palabras acabadas en ción. Pues yo voy a hablarle de una que también acaba, pero que no tiene nada que ver con estos principios. Yo creo que tenemos que gamificar la profesión docente. Gamificar no es convertir a las personas en gamos, que esto hay que explicarlo siempre por la utilización de este anglicismo tan nefasto. Gamificar significa utilizar las claves del juego en situaciones que no son lúdicas. ¿Y qué tenemos que aprovechar de la gamificación para la profesión, para la educación? Tenemos que recuperar una narración épica para los docentes. Tenemos que sentirnos dentro de una narración épica. Tenemos que sentir que trabajamos en escenarios donde por un lado tenemos retos que nos apasionan y por otro lado tenemos el espacio para cometer errores. Porque nadie puede investigar, nadie puede intentar avanzar sin cometer errores. Y también necesitamos gamificar la situación en la que trabajamos para tener recompensas inteligentes, para tener aventuras que nos apasionen y que podamos cambiar. Y que nadie vea extraño que un año hagamos una propuesta de construir una pirámide y al año siguiente nos metamos en el mundo de Pinocho o estemos investigando sobre el Principito. Necesitamos esos espacios gamificados. Y ya para acabar, permítame que no hable de manera genérica sobre educación o sobre los docentes. Permítame que les hable a ustedes, a los que están aquí. Permítame que les diga que necesitamos que ustedes, sobre todo los que no son docentes, tienen que ir a abrazar al docente serendípico, a ese docente que se atreve, al docente que tiene la autoconfianza suficiente para innovar. Necesitamos que ustedes les apoyen. Pero además necesitamos que ustedes, con su conocimiento, con su experiencia, vengan también a nuestros centros educativos. Necesitamos que incorporen todos sus valores, toda su experiencia de vida a nuestra práctica. Y juntos tenemos que acabar con el docente archipelágico. Así que
les esperamos en la escuela. Muchas gracias.